Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Salazar Muñetón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa Ingeniería Ambiental de la ciudad de Bogotá. A continuación se presenta la problemática del suelo de la sabana de Bogotá, en la que se encuentra en uso para cultivos de hortalizas. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en los tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. A continuación, se puede observar la descripción de algunas características del suelo, como pH, uso actual, material parental, entre otros. Momento 1. Caracterización del suelo. Clasificar el suelo de acuerdo al orden taxonómico. Se pudo clasificar el suelo como suelo histosol. Los suelos histosol están formados por materiales orgánicos presentes en la mayoría de zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Están compuestos de restos de plantas más o menos descompuestas en condiciones hidromorfas, aunque algunos se forman a partir de restos orgánicos procedentes de vegetación de bosque o de musgos. En esta diapositiva se puede presentar la ubicación de suelos hostiles en el territorio colombiano y sus características geográficas. Se halló la textura del suelo mediante el uso del triángulo de texturas. El tipo de suelo según las características señaladas en la tabla: arena 64%, limos 24% y arcillas 12%, representó un suelo franco-arcilloso arenoso. Los suelos franco-arcillosos arenosos se caracterizan por un horizonte árgico, con textura franco-arcillosa arenosa y pH ácido, baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación en bases. La textura define la distribución del tamaño de las partículas del suelo, arenas, limos y arcillas, e influye directamente sobre el movimiento del agua en el suelo. Se clasificó el suelo de acuerdo al pH. La amplia variación de las características físicas de los histosoles está ajustada por una igual amplitud de variación en propiedades químicas. Los histosoles extremadamente ácidos con un valor de pH de campo de alrededor de 3 han sido observados en regiones costeras conteniendo pirita en los pantanos turbosos cuando estos fueron drenados. Químicamente son ricas, las turbas bajas cenagosas pueden tener un valor de pH en campo mayor de 6, mientras que los pantanos elevados de turbas son pobres en nutrientes de plantas y tienen valores de pH en campo que están típicamente entre 3 y 5.5. Se investigó las características de los contaminantes como el cadmio, arsénico y el plomo, los cuales llegan a los suelos a través del aire, agua y fertilizantes. Amenazan con los ecosistemas, la estructura del suelo, genera envenenamiento en los animales, en el suelo, en las personas. Básicamente esos contaminantes ingeridos generan ciertas enfermedades como cáncer, envenenamiento, irritación del estómago, en el caso del plomo, el cual al ingerirlos por las personas, por medio de las plantas, de los alimentos, del agua, genera envenenamiento y asimismo anemia, daño en riñones, abortos, problemas de audición, una clase de enfermedades generada por estos contaminantes. Momento 2. Hipótesis de la contaminación del suelo. Una de las principales causas de la contaminación del suelo y los mantos acuíferos o las aguas subterráneas es la salinidad causada de forma natural o antrópica. A su vez se genera por químicos utilizados en la agricultura que contaminan los suelos y sus aguas. Se da por causas naturales o antrópicas. En primer lugar, pueden proceder directamente del material original, efectivamente de algunas rocas, o por el contrario, la contaminación de sales de origen eólico es otra causa de contaminación. El viento en las regiones áridas arrastra gran cantidad de partículas en suspensión, principalmente carbonatos, sulfatos y cloruros. En algunas ocasiones, la descomposición de residuos de las plantas liberan sales que estaban incluidas en sus tejidos y contribuyen de esta manera a aumentar la salinidad del suelo. La contaminación antrópica se da
por la actividad agraria y especialmente el riego. Ha provocado desde tiempos remotos procesos de salinización de diferentes gravedad cuando se han empleado aguas conteniendo sales sin el debido control. Esta contaminación se da por el uso de químicos como pesticidas o fertilizantes, la cual muchos de ellos no pueden ser descompuestos por la naturaleza, no son biodegradables. Y como resultado, se filtran al suelo y se mezclan con el agua y esto reduce la forma paulatina de fertilidad del suelo. A su vez, de forma natural, se da por acumulación de compuestos naturales en el suelo debido a desequilibrios generados por las precipitaciones del agua y las deposiciones atmosféricas. Por ejemplo, la acumulación de perclorato en el suelo que se da en ambientes áridos. La contaminación también se da por efecto del riego de la zona proveniente de una fuente hídrica superficial de aguas, las cuales tienen vertimientos industriales. En estudios adelantados acerca del río Bogotá han demostrado la Buenas presencia de tardes, elementos mi nombre es tóxicos. Lizeth Salazar Muñetón, estudiante de la En Universidad algunos casos, Nacional el río Abierta se y a emplea en Distancia. riego, existe un proceso activo Pertenezco de al programa contaminación Ingeniería del suelo, Ambiental de la ciudad de plantas y Bogotá. animales. A Momento 3, continuación se presenta la alternativa de la problemática solución. del suelo de la Se sabana de presentaron Bogotá, varias en la que se propuestas encuentra en de uso para alternativas cultivos de como hortalizas. biofertilizantes. En los últimos años se ha Tratar visto reducida la el agua para el productividad de los riego, cultivos y minimizar el uso de adicionalmente se han pesticidas y encontrado herbicidas, trazas de metales pesados en fitorremediación, los tejidos vegetales, biorremediación. que incluso Se llegan en algunas seleccionó ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles la que establece el alternativa INCONTEC para este tipo de biofertilizantes, alimentos. ya que satisface A las necesidades continuación, nutricionales de se los puede cultivos. observar la descripción de algunas Sin embargo, su características del suelo, dosificación debe como ser vigilada pH, porque uso puede actual, alterar los material parental, índices de entre nitrógeno y otros. fósforo, potasios por sus altos Momento 1. contenidos de oxígeno. Caracterización del suelo. En la alternativa de solución Clasificar el suelo de de acuerdo al orden biofertilizante taxonómico. se Se pudo utilizarán clasificar el suelo como suelo microorganismos histosol. benéficos para el control de la Los salinidad del suelos suelo. Estos histosol degradan están contaminantes formados por orgánicos o materiales disminuyen la orgánicos toxicidad de otros presentes